Trabajar en WhatsApp se siente un poco tercermundista. Suena chico, suena poco sexy. ¿Crees que al menos en mercados emergentes, en lugares como Latinoamérica, WhatsApp se va a comer al SaaS tradicional? Muchos softwares no deberían existir y deberían existir solo a través de WhatsApp. Uno de tus grandes usuarios, no los desarrolladores ni las personas. El mayor usuario de Capso son los coding agents. ¿Cómo haces eso? Operar con tanto context switching. Ahí está la verdadera explosión. En el minuto en que te sacas a ti mismo, ahí uno puede crear una empresa que efectivamente escale a un $1 billion company de una persona. Decides, pues, irte a hacer lo que estabas aconsejando. ¿Por qué? Cuando empezó a pasar todo lo del AI, si no agarro esta ola, me voy a arrepentir el resto de mi vida. Si no es ahora, ¿cuándo? Esta ola puede ser más grande que el internet. Andrés Mate es fundador de Capso, la plataforma que miles de desarrolladores usan para integrar WhatsApp. La opera él solo y sus agentes. Antes fundó Platanus Ventures. Hoy hablamos de cómo trabajar con agentes, cómo venderles y de cómo está construyendo una empresa global desde Chile sin un solo empleado. Hay algo curioso en tu historia como emprendedor. Empezaste con un producto muy personal, ¿no? Muy ligado a una historia que viviste con tu papá. Y hoy estás construyendo un producto que es más técnico, más de infraestructura. Como que al verlo como lo veía como que está al otro extremo, ¿no? ¿Qué te motiva de hacer Capso? El Capso versión 1, porque se llamaba también Capso, claro, era un producto relacionado al mundo de la salud y el fitness, porque mi papá tuvo, cuando él tenía 50 años, yo tenía 14, le dio un infarto al cerebro y él quedó muy mal. Entonces siempre ha habido un poquito una motivación personal por el tema de la salud. Ujú. La salud siempre fue parte de mi vida desde ese minuto. La salud a largo plazo, idealmente estar muy saludable. Y, y un poquito también en base al miedo, un poco en base al miedo de que me pase lo mismo a mí. Mm, Entonces, las motivaciones tienen pueden nacer de distintas fuentes, fuentes. Ujú. pero, pero depende de uno cómo uno las va encauzando en el tiempo. Entonces, yo en ese minuto de mi vida tenía muy presente el tema de hacer ejercicio, comer saludable, estaba muy metido en ese mundo. Entonces fue como una extensión muy natural querer crear un producto relacionado con eso. Y el mensaje llegó a bastante gente. Pese a que la empresa no funcionó, el mensaje que yo daba, al menos cuando estaba trabajando en eso, quedó en muchas mentes. Hasta el día de hoy la gente aún me dice, hey, como todavía tengo ese mensaje de que la masa muscular es súper importante para el largo plazo. Entonces fue cool. Y bueno, no funcionó y finalmente estoy haciendo el nuevo Capso. Y el nuevo Capso efectivamente no tiene relación con la salud, pero también tiene una motivación muy personal. O sea, yo a través de Platanus vi a muchos equipos técnicos, vi a muchos CTOs sufriendo con integrar WhatsApp. Y sí me genera una satisfacción ayudar a ese tipo de personajes. O sea, a través de Platanus ya invertíamos en ellos eh, y ahora con Capso los sigo ayudando. Entonces, es una motivación distinta, no está relacionada con algún trauma del pasado, pero igual es una motivación bastante cool. Ujú. ¿Cómo piensas eso? Porque a veces los inversionistas suelen decir que hay como quizá estereotipo, ¿no? De que las mejores motivaciones son las más personales para emprender. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que la motivación puede venir de distintos lados. Las historias personales no tienen tienen muchos elementos. Eh, Uno puede ser algún trauma que tuviste. Otro puede ser tu perspectiva única sobre un problema. Otro puede ser el network que armaste por tu pasado. Eh, y yo no creo que haya una única versión del éxito en esto. O sea, uno puede empezar una empresa porque simplemente encuentra una tecnología muy cool. Uno puede empezar una empresa porque tiene un trauma. Uno puede empezar una empresa simplemente porque le emociona tener impacto. Yo creo que las motivaciones pueden venir de muchos lados,
Cuando las cosas se ponen difíciles, yo creo que sí ayuda a tener una conexión personal con el problema, pero, pero yo creo que está un poquito sobredimensionado también. No creo que sea tan relevante como las ganas del emprendedor de querer generar impacto. En general, esa es la real motivación por debajo, porque tú puedes tener una conexión personal con un problema, pero no necesariamente ganas de generar un impacto muy grande. Yo creo que eso es lo que realmente define a los fundadores de startups que les va bien. Tienen ganas de crear algo muy cool y que impacte a muchas personas. Y muchas veces empieza a pasar que empiezas a resolver algo y te empieza a ir bien. Ujú, Y el hecho de que te vaya bien ya es suficientemente entretenido por sí ujú. solo. Es como un juego, al Sí. final. Esto es un juego eh, y si es que te está entreteniendo jugar, cool. Si es que cuando las cosas se ponen difíciles y además tienes una fuente extra de motivación, increíble. Ujú, Eh, pero yo creo que hay muchas historias y no hay una única respuesta. ujú. Pasaste 3 años en Platanus, dándole, pues trabajando con emprendedores, invirtiendo en ellos. Parte de ese trabajo es pues, dar consejos, coachar emprendedores. Y un día decides pues, irte a hacer lo que estabas aconsejando. ¿Por qué? La historia es bien interesante porque cuando me invitaron a ser cofundador de Platanus Ventures, em, yo no quería ser inversionista. Yo les había dicho a mis socios de Platanus que quería hacer una startup de tecnología, quería hacer un producto digital. Le dije a Agustín Foyeraque, a Jaime, eh, que quería asociarme con ellos, pero yo quería hacer un producto digital. Quería asociarme muy parecido a cómo se asociaron ellos con Fintual, por ejemplo. Y, y ellos me vinieron con esta idea, esta propuesta. Oye, queremos hacer una especie de YC para la TAM, queremos que haya un espacio. Y yo lo pensé bastante porque en ese minuto yo tenía 26 años, nunca había construido nada, Ujú. nunca había invertido ni un peso, nunca había tenido ni un peso, nunca, no tengo ninguna background de millonario. Y entonces me iba a tener que poner a invertir en personas y en empresas. Era súper raro. Pero, pero nada, decidí confiar en su criterio. Ellos eran más experimentados que yo. Entonces decidí confiar y decirles que sí. Y después el equipo se complementó muy bien con Paula, con Joaco. Y quedó como un buen equipo inicial. Y, pero siempre tuve esas ganas de querer hacer un producto digital, hacer una startup tecnológica. Siempre me encantaba la tecnología. Eh, entonces cuando empezó a pasar todo lo del AI, dije, oye, si Ahora no, nunca. si no agarro esta ola, me voy a arrepentir el resto de mi vida. Tengo que intentar algo ahora. O sea, si no es ahora, ¿cuándo? Eh, no tengo hijos, tenía como flexibilidad financiera para empezar algo. eh, Era ahora o nunca. Y esta ola puede ser más grande que el Internet. Entonces dije, es obvio, tengo que dejar mi puesto de inversionista, que no es tan fácil, porque nada, el ser inversionista te da un estatus que casi nunca uno se merece. Y, y también, nada, estaba cómodo financieramente. Entonces, fue como, mi mamá me preguntó muchas veces si estaba seguro, pero creo que mi decisión fue bastante obvia en su minuto. Como, sí, estoy dispuesto a dejar todo eso por intentar crear algo desde cero de nuevo. Y, y sí, me di el camino al revés. O sea, muchos fundadores terminan siendo inversionistas. Yo partí siendo inversionista y me fui a ser fundador. Creo que me ayudó en algunas cosas, en tener perspectiva sobre algunos temas. No sé si demasiado, como que la experiencia es bastante diferente. Lo que sí se parece es que en general cuando uno parte cualquier cosa, un fondo o una startup, el equipo es chico y hay que hacer de todo, entonces uno se vuelve generalista por defecto. Entonces siempre, desde que empecé a trabajar y después con Platanus y ahora con Capso, he tenido que ser muy generalista y ver todo desde principio a fin. Y eso ha sido muy útil en esta nueva experiencia. Dijiste algo antes que me resonó mucho, que es
no me quiero perder esta ola de inteligencia artificial. Y eso es algo que a mí me ha generado mucho como reflexión, porque creo que es algo que no se aprecia lo suficiente. O sea, yo llegué en San Francisco en 2021, finales de 2021, y no había ninguna ola, o sea, había ola de bullshit, cripto y no sé, y Clubhouse, ¿no? Y San Francisco no se sentía en la fiebre de oro que es hoy. Era una ciudad, pues, no era como había leído en tantos blogs o libros acerca de Silicon Valley. Y luego escuchaba historias de gente que lleva acá 10, 20 años y te contaban cómo fue la fiebre del oro del Internet, de cloud, de móvil. Y luego uno se da cuenta, oye, yo pensaba, ¿no? Pues no me ha tocado vivir esa experiencia, ¿no? O sea, y creo que al final de cuentas el éxito en tu carrera es una combinación, ¿no? Como se hace esta metáfora, ¿no? Entre tú como el que surfea ¿no? la ola, la tabla, que es el negocio o el proyecto que eliges, y la ola. Y si no te toca ninguna ola, o si no te montas a la ola correcta, pues por mejor surfer que seas, pues te va a ir ok, ¿no? Y creo que es algo que he aprendido a apreciar mucho y que ahora con amigos que están pensando en sus siguientes pasos de carrera, incluso no en tecnología, le digo, oye, piensa cómo te puedes alinear con la ola enorme el tsunami que se nos viene, porque probablemente no va a haber uno así. O sea, no lo vivimos, o sea, creo que tenemos casi la misma edad, éramos muy pequeños quizás, ¿no? Con el Internet, y pues no te van a tocar 10 olas en tu vida, ¿no? Te van a tocar unas pocas. Con suerte, dos, tres, Ujú. al menos en tu época, tu vida En tu laboral. prime, ¿no? O sea, cuando Claro, eres joven, ¿no? Quizás cuando tienes 70 te va a tocar una, claro, pero ya pero quizás. ya, ¿qué vas a hacer? Sí, ¿No? 100%, 100%. Yo creo que hay que... Y yo creo que algo que es valioso de entender es que no necesariamente tienes que hacer algo con AI, como no necesariamente tienes que construir una empresa que haga agentes. Ujú. Puedes construir algo que esté alrededor de eso, que sean herramientas para agentes, por ejemplo. Las herramientas para agentes van a crecer igual, van a Sí. crecer igual y no es necesario construir 100% AI. Por ejemplo, Capso actualmente el mayor usuario de Capso son los coding agents, porque Mm, los coding agents son los que integran Capso, son los que usan Capso. Eh, entonces, no hay que cerrarse a solo AI. exacto. O sea, es como se dice, ¿no? No es solo el oro, sino los picos y palas para sacar el oro. Hablemos de Capso y mencionabas ahorita que uno de tus grandes usuarios son los coding agents, no los desarrolladores ni las personas, sino los agents. ¿Qué hace Capso? Capso es WhatsApp para developers. O sea, somos una WhatsApp Development Platform. Damos herramientas para builders para que puedan integrar y usar WhatsApp de manera más automatizada. Entonces, WhatsApp es un canal muy obvio para nosotros como humanos, Ujú. para poder hablar entre nosotros. Pero cada vez más los negocios quieren usar WhatsApp para comunicarse con sus propios clientes. Los clientes quieren comunicarse con las empresas por WhatsApp y además tienes toda esta ola de agents que necesitan hablar con nosotros y WhatsApp es un canal muy obvio. Entonces, Capso hace muy fácil integrar WhatsApp, ya sea para tus agentes, para tu sistema de notificaciones, cuando quieres cobrarle la plata a alguien, o cualquier tipo de producto que tú quieras crear dentro de WhatsApp. Ujú. Hay empresas que lo ocupan para hacer envíos de dinero por WhatsApp. En vez de tener una UI, una página web Sí, para enviar dinero, hacen toda la experiencia por WhatsApp. Eh, WhatsApp tiene esto de que es conversacional por defecto, entonces con AI tiene aún más sentido. Mm. Se alinea muy bien a los LLMs como tecnología. Ahora, siendo muy franco, plataformas que te permiten integrar WhatsApp a un producto, a una función, ¿no? Porque puede ser tu producto, como puede ser a tu área de soporte o tu área de cobranzas, como decías. Plataformas así existen hace años, ¿no? Y o sea, digamos, no es un mercado nuevo, sin embargo, Capso está creciendo muy rápido. ¿Por qué? ¿Qué es diferente del producto, de cómo haces las cosas en Capso, o del momento en el que estamos viviendo que está permitiendo que Capso crezca tan rápido? Siendo una sola persona, además. Sí, sí. No, yo creo que sí es verdad, o sea, existen productos para integrar WhatsApp. Ujú.
en general el foco de esos productos no son los developers individuales. Hay algunos productos que sí, pero la gran mayoría se enfocan más en enterprise, le venden a grandes clientes y Capso está muy intencionadamente dirigido al developer individual, primero. O sea, la estrategia es product-led growth, bottom-up. Ya. Y había un gap en el mercado. O sea, no, con eso te refieres a que no le vendes a las empresas directamente, sino que el desarrollador El desarrollador llega, usa el compra. producto, le Así como uno, encanta. si le gusta Figma o Notion, se Exacto, suscribe y eventualmente tu empresa empieza a pagar. correcto, es lo mismo. Entonces existía un gap porque uno ve en la experiencia del desarrollador que existen productos como Supabase, como Vercel, como Resend, etcétera. Productos para developers que funcionan muy bien, que tú puedes empezar a usar muy rápido, sin fricción. Y, y uno ve después el mundo de WhatsApp y no existe esa solución. No existía algo que yo pudiera rápidamente tener un número de WhatsApp automatizable y que me diera las herramientas que yo necesito para construir encima sin demasiada fricción. Entonces, ese es un gap que yo veía cuando estaba como inversionista en Platanus. Veía a los CTOs sufriendo con integrar WhatsApp y que terminaban usando soluciones no oficiales de integración de WhatsApp que simulan un WhatsApp web, una sesión de WhatsApp web, y sacan una API de ahí que funciona para baja escala, para cuando ya quieres hacer cosas más grandes, Se vuelve un... se vuelve un pain in the ass y ya además te pueden bloquear el número, entonces operacionalmente es súper complicado. Entonces ya tienes que pasarte a una solución oficial y las soluciones oficiales han sido tradicionalmente muy difíciles de integrar y Capsula está haciendo fácil. O sea, es literalmente un problema de experiencia de usuario. Ajá, sí. Experiencia de O sea, tu usuario. gran diferencia ahora es que has simplificado o abstraído la dificultad Ajá, de montar WhatsApp. sí, exactamente. Capsula hace fácil WhatsApp, integrar WhatsApp, ya sea para el humano, el developer, como para el coding agent. ¿Y por qué crees que habiendo tantas plataformas nadie lo había hecho así? Es una buena pregunta. Yo creo que Capsula es un Es como esos producto... problemas que uno dice, no puedo creer que recién hay una solución, recién aparezca una solución para esto. Sí, es bien raro. Yo creo que Capsula debió haber existido hace tiempo. Eh, no sé por qué. Creo que en Porque incluso general. previo ya era un problema. Exacto, No es que es un exacto, problema que apareció por los LLMs. exacto, exacto. Ahora se hizo como más obvio y hay como más pool de mercado. Exacto. Eh, pero sí, es un producto que debió haber existido. Yo creo que hay algo de que en general este tipo de productos para developers con rica experiencia, PLG, salen de San Francisco, Mm, salen de Estados Unidos y acá WhatsApp no se usa tanto. Y el hecho de que WhatsApp no se use tanto hace que no sea muy cool trabajar en WhatsApp. Se siente un poco tercermundista. Entonces, bueno, estando acá, uno se preocupa del AI, de los agentes, de, bueno, iMessage. Pero WhatsApp se ve como un producto no muy sexy. ujú. Entonces, hacer un producto exclusivamente para WhatsApp suena chico, suena poco sexy, suena que nadie de tus amigos lo va a usar. Entonces, como que no hay una motivación un poquito más personal por resolverlo. O sea, nunca atrajo a los equipos que podrían haber tenido Exacto. la capacidad para resolver o crear un producto de este estilo. Ajá, ajá. Yo creo que este es el tipo de productos que sale de Silicon Valley, pero WhatsApp no es el canal de Silicon Valley. Entonces, tiene mucho sentido que salga de otra parte del mundo. Tiene mucho Ujú. sentido que salga de Latinoamérica o de India o de India. Indonesia o incluso de África. Eh, creo que Latam y Brasil tienen como algo bien especial con WhatsApp. Ujú. Entonces, tiene bastante sentido que salga de ahí. Ujú, ujú. Estás en el cruce de dos grandes tendencias, o al menos así es como yo lo veo. Por un lado, cada vez, y lo mencionaste antes, cada vez interactuamos menos, mejor dicho, cada vez interactuamos más con el software a través de un chat y menos en interfaces, ¿no? O sea, yo usando Claude, usando ChatGPT, están reemplazando productos que antes yo interactuaba, ¿no? Cliqueando un botón, moviendo un drag and drop, etcétera. Y a la vez, el software es menos aplicaciones cerradas y más agentes que tienen la capacidad de ir de pues, inicio a final, resolver tu problema sin un límite. Eh,
por la posición donde estás en Capso, tienes una mirada interesante a cómo la gente, como empresas, como desarrolladores, están trabajando sobre estas dos tendencias. Algo que me pregunto es, ¿crees que al menos en mercados emergentes, en lugares como Latinoamérica, como Brasil, WhatsApp se va a comer al SaaS tradicional? Yo creo que muchos softwares no deberían existir y deberían existir solo a través de WhatsApp. O sea, muchas páginas web, digamos, muchas aplicaciones No deberían ser interfaces, sino solo bases de datos. exacto, como que hacen cosas útiles, pero podrían perfectamente usar como UI a WhatsApp. De hecho, hablo obviamente mucho con founders que están, no sé, tienen sus aplicaciones móviles, por ejemplo, ya construidas en producción con cientos miles de usuarios Ujú. y me dicen, estoy eliminándola y me estoy yendo 100% a WhatsApp. Porque hacer que mis usuarios se bajen una aplicación, creen su cuenta y yo linkearlo con la empresa, lo que sea, es una fricción gigante. En cambio, ya tienen WhatsApp. Ya están integrados, ya usan WhatsApp en su día a día y quieren hablarle a mi empresa por WhatsApp y yo no les ofrezco nada hoy. Entonces, tiene mucho sentido construir exclusivamente para WhatsApp. Sí, yo creo que en general las interfaces conversacionales van a eliminar la necesidad de muchas UIs. Ujú. WhatsApp es una de ellas, una de las más importantes. Y entonces, yo creo que sí va a pasar. Va a pasar que hay mucho software que se va a mover a WhatsApp. Ujú. ¿Cómo? Me da curiosidad, que sé que te han mencionado algunos inversores el riesgo Meta. ¿Cómo ve Meta esto? ¿Qué has escuchado de adentro? Imagino que estás conectado. Sé que hay ejecutivos altos de Meta que usan Capso para sus proyectos personales. Así que claramente has calado en una necesidad al punto que la gente que construye WhatsApp usa tu producto. Sí, sí. Em, Meta, yo creo que no está viendo claramente la necesidad de mejorar la experiencia para los que construyen encima de WhatsApp. Ujú. Eh, no está viendo que WhatsApp puede ser su manera de ganar en AI. Mm. eh, o al Mark menos, está ocupado comprando Scale AI, sí, gastándose yo, billones. yo he pensado en escribir un tweet o en LinkedIn como, oye, quiero hablar con Mark Zuckerberg, denme retweet, a ver si es que puedo llegar a pichearle por qué debería poner mucho más recursos en esto. Eh, quizás lo hago. Y yo creo que no lo están viendo claramente porque el equipo de Meta vive acá. Yo creo que no vive acá en San Francisco, no lo entienden realmente. O sea, lo entienden de manera racional. ¿Sabes qué se me ocurre? Quizás si hay alguien que lo puede entender, es Javi Oliván. ¿Sabes quién es? El COO, el número 2 de Meta, es español. Ah, perfecto. Él debe usar WhatsApp con su familia. Quería entenderlo, sí, Quizás sí. si hay alguien que puede entenderlo, es más él que Mark. Yo creo que no O sea, no, están. no están viendo la oportunidad de negocio que tienen allí. Yo creo. Eh, lo que tiene como cosas buenas y malas. Capso es hoy día un partner de Meta. O sea, Meta tiene este WhatsApp Partner Program Ujú. y Capso es un partner más en esto. Entonces, le da la oportunidad a los partners de mejorar la experiencia y Capso está aprovechando eso. Yo creo que eh, hay un espacio, gracias a que Meta no le ha dado la suficiente atención, hay un lindo espacio para hacer una muy rica experiencia, mejorarla sustancialmente y es una oportunidad de producto cool. Si Meta le diera más atención, ¿seguirías viendo la misma oportunidad? Yo creo que sí, porque lo más probable, si yo fuera Mark, lo que yo haría sería posicionar a WhatsApp y a Meta en esto como es AWS, o sea, la capa de infraestructura sobre la que otros construyen. Mm, Eh, y, interesante. y tú tienes negocios increíbles y gigantes construidos arriba de AWS. Vercel está todo sobre AWS o en gran parte. Render.com también, empresa gigante, todo sobre AWS. Y lo que hacen es hacerlo más fácil. Hacen más fácil sobre una capa extra encima que hace que la experiencia del desarrollador, la operación, sea mucho más fácil y más frictionless. Y yo creo que si yo fuera Mark, haría eso. Como dar mejores herramientas para los partners para que se puedan construir soluciones arriba. Interesante. Incluso podrían dar como un cloud de WhatsApp a lo mejor Ujú, sí, y llevarse todo el negocio de cloud y de workloads. es cierto. La API de WhatsApp es famosa por ser un infierno para trabajar. No lo escucho de todos mis amigos emprendedores en Latinoamérica que trabajan con WhatsApp. Em, Al mismo tiempo estamos
en esta como explosión del vibe coding, donde hay más gente programando, más gente creando agentes. ¿Cómo ves eso dentro de Capso? O sea, ¿tus usuarios son desarrolladores en su definición tradicional o es también una expansión de gente no técnica construyendo sobre Capso? Mucho usuario de Capso es alguien no tradicionalmente técnico, Ujú. eh, que usa Cloud Code, que usa Codex, lo que sea para construir automatizaciones que él necesita. Ujú. O sea, algo muy cool es que para el mercado de Capso es que la cantidad de developers aumentó por 100 en el último año. Ahora hay 100 veces más personas que pueden construir y, y nada, ¿Y lo ves en tus números de usuarios? sí, sí, sí. O sea, Capso está creciendo de manera orgánica. Casi ya, de hecho, más de 13.000 developers han usado Capso. Tengo Pero cuando dices developer, ¿es un developer de Nada, verdad o no? developers me refiero a builder, en el Exacto. fondo, como alguien que construye. Ujú. Alguien que construye. La definición de developer es como que es un poco blanda. Ujú. Cuando alguien es developer, cuando conoce. Quizás la diferencia es computer scientist. Los computer scientists son los que ya quizás entienden más por debajo de lo que Ajá. pasa. Y el resto son los developers los que construyen software. Que hoy día puedes construir software sin saber Ujú. la sintaxis del lenguaje de programación. Eh, Claro, que lo interesante es que para para el desarrollador, un producto como Capso le reduce una complejidad de algo que a lo mejor sabe hacer, pero ahora no lo tiene que hacer, ajá, ¿no? O lo puede hacer mucho más rápido. Pero para alguien como yo, me permite hacer algo que no podía hacer simplemente es antes. cierto, es cierto. Y ha sido muy cool. El otro día me escribió un usuario por Twitter. Me dijo, Andrés, solamente te quería escribir para felicitarte porque no tuve que meterme a leer la documentación de Capso y le di un link a Cloud Code y ya lo tengo integrado. Y no tuve que meterme a hacer nada. No tuve que meterme a leer ninguna documentación. No entiendo muy bien cómo está integrado, pero funciona y eso es suficiente para mí. Entonces está pasando harto eso. Y el usuario hoy día principal de los productos para developers es el Coding Agent. El Coding Agent es el que va a terminar usando tu producto y por eso Capso también sacó una herramienta para el terminal, para que los Coding Agents puedan operar sobre WhatsApp y puedan construir con Capso. Y yo creo ¿Y que ese futuro es muy interesante porque es muy creciente, está qué creciendo demasiado. implica construir un producto para un agente? Y te lo pregunto en el contexto de que en las últimas semanas he estado hablando con muchos emprendedores, fundadores de, incluso de SaaS de antes, ¿no? Y hoy creo que en San Francisco se habla mucho de que el siguiente usuario, ¿no?, del software no son las personas, son los agentes, eh, y que incluso hay productos existentes en el mercado que van a pasar de probablemente de que su base de usuarios sea 100% personas a 90% agentes y 10% personas, Ujú. ¿no? Sí. ¿Qué implica construir para un producto para agentes? Es bastante parecido de construir para developers, Ok. honestamente. ¿Por qué? Porque tú lo que necesitas como developer son buenas APIs, buena documentación de cómo usar esas APIs. Necesitas una herramienta para el terminal, muchas veces. Esta herramienta para el terminal tiene que estar bien documentada de cómo se usa. Pero en general están creciendo tanto hoy día en uso, Mm, porque ya estaban ya hechas para estaban esto, creadas para agentes. estaban hechas desde cero para esto. Entonces tú ves otros negocios que se están intentando transformar Es más que difícil. van lento y van muy lento, es más difícil, tienen que cambiar la arquitectura de cómo Es una funciona su forma empresa. diferente de crear productos. Exacto, exacto. Entonces, eh, pero se parece bastante a crear para developers. Dada tu experiencia como inversionista, ¿no?, y que pues a través del tiempo en Platinum te expusiste a cientos de emprendedores o miles, miles de diferentes tipos de negocios, ¿cómo les recomendarías pensar acerca de este, pues, cambio de paradigma, ¿no?, de cómo se construyen productos? Ajá. Algo que me he dado cuenta con el tiempo es que uno tiene que empezar a descubrir patrones en su propia forma de trabajar. Eh, A mí me ha pasado que, como he estado construyendo todo esto solo, he tenido que usar AI desde hace, no sé, un año para construir más rápido, para poder operar, para poder darle soporte a mis usuarios siendo único empleado de la empresa. Y los productos para developers tienen harto soporte en general. Entonces, en ese proceso de usar AI para, para poder sobrevivir, básicamente,
eh, fui descubriendo patrones, cosas que, que yo hacía y que me hacían falta a mí mismo. Y dije, aquí hay algo que Capso sí debería tener. No tiene que ser la idea exacta, pero sí un patrón en la forma de trabajar. Un ejemplo. Por ejemplo, primero hacía soporte manual a los usuarios cuando eran pocos. Y de a poco dije, me encontraba haciendo lo mismo muchas veces, como entrando al portal de Meta, viendo si es que el usuario tenía un método de pago asociado al Meta o no, ese tipo de tontera. Y dije, bueno, ¿por qué lo hago yo? ¿Por qué no creo una carpeta en mi computador que yo abro con Cloud Code y le digo, oye, este es el número, dame toda la información que necesito? Y, y empecé a hacer eso. Empecé a hacer eso. Fue como, ok, parece que el hecho de que yo haga esto significa que va a ser un patrón de algo que va a pasar en el futuro. Que vamos a tener carpetas con scripts y con documentos en Mm, texto que van a ser los nuevos trabajadores de la empresa. mm. Justo está. ¿Has escuchado de Every? No. Para quienes nos escuchan, es la única newsletter que pago de un man. De hecho, el tipo el que la crea, Dan Shipper, vive en Nueva York, pero es muy Silicon Valley. Es desarrollador, él es muy Silicon Valleyesco. Y es una newsletter donde él básicamente empuja AI a la frontera y cuenta lo que aprende Ujú, de cómo él construye su empresa, donde es de hecho una newsletter, o sea, es un media company, pero tienen productos y va contando todo lo que aprende con nuevos modelos que salen, con nuevas formas de trabajar. ujú, Y una de las cosas que él, en una de sus últimas newsletters, él decía es, la carpeta es un agente. ujú. ¿No? O Sí. sea, el folder es el agente. Es muy cierto, y yo lo veo en mi forma de trabajar. Tengo carpetas para distintas cosas, o sea, y que esas carpetas son un repositorio en GitHub. Ujú. Este repositorio en GitHub, en la medida que yo los voy creando y voy subiendo a GitHub, un nuevo empleado va a poder clonar ese repositorio y también usarlo, y también automatizar su trabajo, igual que como lo hacía el founder. Ujú. Eh, entonces es muy poderoso. Entonces, y en base a esa experiencia, dije, es obvio que Capso tiene que tener un CLI. Capso tiene que tener una herramienta para el terminal, para que los coding agents puedan operar y construir con Capso. Y fue muy evidente. Y en el minuto que lo saqué y lo construí y lo lancé en Twitter, se hizo muy viral. Como que de verdad hay como hay mucha energía acumulada para que hayan mejores herramientas para los coding agents. Llegó a 700.000 views, me escribieron founders de todo el mundo. Hay mucho ahí, hay mucha oportunidad en ese espacio, construir herramientas para coding agents. Además que es muy entretenido porque uno puede hacer que el mismo coding agent mejore la herramienta. Eh, Ujú. yo iteraba así cuando construí la herramienta para el terminal de Capso. Construía la versión inicial con Coding Agents y después habría una nueva sesión de Cloud Code y de Codex y le decía, oye, haz esto con esta herramienta del terminal y después dame feedback de qué cosas no estaban claras, qué cosas debieron haber funcionado mejor, qué cosas estaban incorrectas simplemente. Y Como si fuera el usuario. Usa el producto y dame feedback. exacto, y copiaba y pegaba y se lo daba a la otra sesión y le decía, oye, mira, un amigo probó tu herramienta y me está diciendo todo esto, ¿qué opinas? Y, esto tiene razón, tiene razón. Y así hasta que la cantidad de feedback era muy baja y ahí supe que la herramienta ya estaba bien creada para Coding Agents. A ver, es el mismo AI que luego va a usar tu producto a través del Exacto, usuario, persona, ¿no? exacto, exacto. Y muchas veces hay cosas que el humano encuentra muy útil, como quizás que en el terminal la información esté presentada de manera humana, legible, pero al Coding Agent le interesa que sea un JSON, que es un archivo con estructura no humana, que no, o sea, los humanos pueden leer un JSON, pero no es agradable. Pero al Coding Agent le viene muy bien, le gusta bastante el JSON. Ujú. Entonces, hay pequeñas diferencias en cómo se presenta la información y hay un feedback loop muy entretenido que se puede crear ahí. Ujú. Rara vez escuchas un producto tan recomendado por emprendedores. Ese fue el caso de Dio. Se lo escuché a varios de mis invitados, Book, Mendel, Pomelo y hasta Javier Ramírez, uno de los mayores expertos en ventas B2B de Latinoamérica. Dio entra a tus llamadas, WhatsApps y mensajes de LinkedIn con tus prospectos, llena tu CRM por ti, te avisa qué deals están en riesgo
y hasta le da coaching específico a tus vendedores. Su cliente, Aprecio, subió su tasa de cierre en 25% y Toku duplicó su velocidad de venta. Con esta data única, Dio ha estudiado a cientos de empresas en Latinoamérica y ha armado una guía gratis con lo que sí funciona al meter IA en las ventas. Descárgalo en dio.com/startupiable. Dio es D-I-I-O. Ahora sí, volvamos al episodio. Quiero hablar de cómo has construido Capso. Porque mencionaste que eres una sola persona en el equipo y la atracción que has tenido es impresionante a nivel de escala de desarrolladores, usuarios y también de ingresos para ser una sola persona, nuevamente. Hoy te usan 13,000 desarrolladores, mencionaste, y lo operas solo tú, ¿no? Y creo que es curioso porque hace 2 años probablemente hacer lo que estás haciendo hubiera sido imposible, ¿no? Hubieras requerido equipos. O sea, los agentes, los modelos no estaban a ese nivel para quizás poder tomar alguna de las funciones de soporte, de operaciones, de marketing incluso, que hoy puedes delegar o puedes automatizar con agentes. Entonces quiero entender cómo lo has construido, porque estamos en un momento donde como que se está descubriendo la forma de trabajar con agentes y pues hay pocas empresas que lo están haciendo de forma exitosa. Yo me paso todos los fines de semana peleando con AI para entender cómo lo hago. Sí, Y aprendiendo. Creo que estás más avanzado que yo, sin duda. Cuéntanos voy a decirlo, tu sistema o tu stack. Ajá. Yo cuando partí Capso hace aprox un año, estaba recién saliendo Cloud Code. Recién había salido, no funcionaba demasiado bien, ocupaba el modelo Sonnet 3.5 creo, y justo salió el 3.7 que era bastante mejor. Entonces empecé a construir Capso con ese modelo. Yo desde ese entonces vibe codeaba, entre comillas. Hay gente que dice que encontró un nuevo término que es diferente a vibe codear, que es como el agentic engineering, que es básicamente lo mismo, pero se suena más cool. Sí. Yo creo que hacía lo segundo, pues, no, se parecen, pero tiene pequeñas diferencias, parece. Pero bueno, empecé a construir con eso y desde ese entonces empecé a programar con AI. Y fue muy cool el hacerlo desde muy temprano, porque uno se da cuenta de todos los gaps que hay en cada momento. Y uno dice, bueno, esto se tiene que resolver eventualmente, esto siempre va a ser un problema probablemente. Y me ayudó mucho a guiar la dirección del producto. El hecho de que yo estuviera construyendo fue muy cool. Pero he ocupado prácticamente todas las herramientas en el proceso. Partí con Cursor, después me cambié a Cloud Code y ahora último, desde hace 4 o 5 meses estoy usando Codex principalmente. Mira. Codex muy bueno, muy bueno. Y ha sido muy iterativo. Mucho del proceso inicial de Capso fue principalmente construir software. Construir software, hablar con los pocos usuarios que tenía, tomar su feedback, hacer copy-paste del feedback que me daban y dárselo a Codex y decirle, oye, ¿qué opinas? ¿Tiene sentido el feedback que me está dando este usuario? ¿Cómo lo podríamos armar? En general, yo ocupo mucho AI de manera muy iterativa. Hay gente que le gusta preparar un muy buen prompt, muy ordenado, un plan súper estructurado, con todo muy claro para que la gente llegue y ejecute. Yo funciono diferente. Me gusta darle una idea muy raw y discutir. Y la ventaja que tiene eso es que la gente entiende mucho mejor tu proceso de pensamiento y puede llegar a proponerte algo mucho mejor. Algo que me he dado cuenta también es que es mucho más fácil detectar calidad que crearla desde cero. Entonces, cuando tú le das una idea muy raw a un agente y te vuelve con una propuesta, tú la lees y dices, parece que no va por aquí. Y después la iteras de nuevo y le dices, oye, no me gusta esto, no me gusta esto y no me gusta esto otro. Vuelve con la siguiente propuesta y dice, parece que esto está mejor. Según detectar cuando una propuesta está bien es mucho más fácil que crear esa propuesta 100% tú desde cero. Entonces el mecanismo iterativo tiene una gran ventaja, es que te permite definir cosas más rápido. Sí. Y después la implementación yo creo que a esta altura ya está resuelta. O sea, una vez que ya definiste qué quieres, cómo tiene que funcionar y la implementación es relativamente fácil hoy día, como que la gente la va a poder implementar. Lo más difícil es definir exactamente el qué y el cómo. Qué exactamente tiene que tener tu producto y cómo se va a ver, cómo va a funcionar
qué es lo que tiene sentido. Que los LLMs también toman malas decisiones de diseño muchas Sí. veces. Entonces, pero una vez que está bien diseñado, la implementación se vuelve fácil. ¿Qué ha sido lo más difícil de trabajar con agentes en tu Encuentro que, experiencia? encuentro que, Porque creo que o sea, montar agentes, usar agentes para programar, pues es fácil. No todo el mundo le está sacando ujú. el provecho o digamos, el leverage, no sé, el Sí. apalancamiento que lo estás haciendo tú. Yo creo que al principio hay dos tipos de developers, por ejemplo. Enfocándonos solamente en developers, pero creo que se extrapola a mucha más gente, muchos más roles. Hay un developer que le gusta mucho el resultado final, que es lo que más le importa, que es que la feature esté funcionando, que esté andando arriba en producción y eso es lo que le genera satisfacción. Hay un tipo de developer que le gusta mucho más la calidad, que le gusta la calidad del código, que le gusta que el archivo se vea perfecto, que esté como bien formateado, y que eso es lo que considera como valioso y eso es lo que le genera satisfacción. Creo que el segundo tipo de developer se ha sumado más tarde a la ola, al menos, Mm, porque al principio los más LLMs, artesano. exacto, al principio los LLMs no generaban un código demasiado bonito y se equivocaban en estupideces y la gente que disfruta mucho la calidad del código es menos tolerante a eso. Bueno, Eh, como los diseñadores con los primeros modelos de imágenes, ¿no? exacto, Y exacto. ahora te crea cosas espectaculares. Entonces, acostúmbrate a usarlos hoy y guíalos para que hagan lo que tú quieres y porque, porque si no te acostumbras ahora va a ser más difícil adaptarse después. Y hay que dejar ir un poco. Hay que dejar ir y no quedarse demasiado pegado en que algo no sea perfectamente como tú lo hubieses hecho. Y lo que importa más es el resultado final. Ahora, tu trabajo como so- eh, empresa de una persona no es solo hacer el producto, crear el producto, ¿no? Pues implementar nuevas funcionalidades, corregir los bugs o el feedback que te dan tus clientes, sino es operar el negocio, ¿no? O sea, tienes clientes que te pagan, hay billing, hay finanzas, hay pues customer support, ¿no? Atender necesidades y hay luego la pues, back office tradicional de una empresa. Ujú, Cuéntanos más de ese lado, cómo has... Porque oye, claramente has montado algo para eso, ujú. porque si no, no podrías simplemente hacer producto, ¿no? No Sí. estarías acá. Sí, sí, sí. Tengo, por el lado de soporte al cliente es una de las partes más importantes, porque en los productos para developers el soporte es Mm, parte esencial de la experiencia. O sea, cuando no sabes construir algo, cuando algo no funciona como esperas, el que haya un buen soporte cambia diametralmente tu perspectiva del producto. Entonces, al principio hacía el soporte yo de manera manual, porque el volumen era bastante bajo y de repente ya se empezó a volver mi inmanejable. 90% del día a atender Haciendo casos de soporte. soporte. Entonces, ok, tengo que hacer algo al respecto. Y empecé con un agente. Tengo un agente, tengo dos agentes, de hecho. Ok. Hay un agente que vive en la página web, que tiene el contexto de tu proyecto, puede entender lo que estás viendo en la página y te ayuda a construir. Literalmente te puede construir automatizaciones en WhatsApp sin que tú entiendas cómo están construidas. Sí, muy cool. Eso me quita mucha carga de Ya. soporte porque los usuarios lo usan harto. Y después Como un copilot es en como tu un copilot. proyecto, ¿no? En la web. Exacto, exacto. Que tiene todas las tools que se necesitan para construir lo que tú necesitas. Y para debuguear qué está pasando. La segunda capa es un segundo agente que de verdad ya es un agente de soporte. Que es por WhatsApp. Obviamente uso Obvio. Capso para eso. Y ha sido increíble experiencia para mejorar el producto. Porque se hace muy obvio las cosas que hay que Mm, mejorar. Entonces estoy en el claro, inbox. tú eres tu mismo usuario a través de eso, ¿no? Porque tu cliente Yo va a hacer cosas como esas. Exacto, exacto. Entonces, yo tengo mi propio agente de soporte creado en Capso. Yo paso todo el día en el inbox de Capso. Entonces, hay cosas que me molestan y las arreglo. Y eso ha Mejor sido el producto m- también para tu cliente. mejora el producto, claro, para todos. Y me da un poco de ansiedad por un lado, porque digo, quizás debería estar usando todas las partes del producto igual, porque seguro de estar lleno de oportunidades por mejorar. Ah, Pero bueno, al menos uso esa parte muy intencionadamente y todo el día, básicamente. Y, entonces ahí tengo la segunda capa, que es ese segundo agente de soporte que también me ayuda harto. Y cuando ese agente de soporte no sabe algo, me pregunta por Slack. Entonces dice, oye, tengo este usuario que me dice que no le funciona el envío de mensajes.
Si yo voy y me hace la pregunta por Slack, yo voy, reviso manualmente y vuelvo y le respondo en el hilo de Slack y el agente después continúa con esa respuesta ayudando al usuario. Que muchas veces es más información o muchas veces es como, oye, el equipo ya lo solucionó por ti. Ujú. Eh, y además está lo que tú dices, la parte como administrativa un poco de la empresa y ocupo 100% agents. Por ejemplo, Capso tiene una estructura media complicada de sociedades, una sociedad gringa en Ujú. Chile, etcétera. Entonces la parte como de contabilidad, Legal, ¿no? movimientos de plata, la parte legal es un pain. O sea, y hay que pagar harta plata a contadores, a abogados. Entonces me desesperé un poco en algún minuto porque, no sé, el abogado o el contador no me estaba respondiendo y mandé a ChatGPT Pro, le di todo el contexto de la empresa, le di todos los documentos legales de la empresa, incluso el hilo de emails con mis contadores, abogados, y estuvo pensando literal 2 horas Wow. para crearme un Excel maestro con todas mis obligaciones de todas mis sociedades en cada uno de los países. Y espectacular, o sea, lo uso todos los meses para entender cuándo tengo que pagar los impuestos en Estados Unidos, cuándo tengo que hacerme cargo de Chile. eh, Como un cronograma. y fue divertido porque creé ese Excel espectacular, seis sheets, muy completo, con colores, todo muy bonito. Y después mis contadores de Estados Unidos me enviaron la versión de ellos y era como extremadamente simple. No estaba mal, pero era como que le faltaba mucho. Ujú. Eh, entonces, creo que hoy día hay una oportunidad de... Y en parte hay que confiar. O sea, yo confío en lo que me puso ChatGPT Pro, porque creo que ya llegó al punto en que son tan buenos como, al menos como los humanos. Eh, y cosas como esa tengo en todas las áreas de la empresa. O sea, ¿Alguna, marketing. algún aprendizaje implementando esos agentes, sistemas, más allá de crear producto, de cómo realmente llevarlos a que funcionen en producción, que no sean un MVP, sino que funcionen pues, a escala, ¿no? En el día a Mm, día contigo? ujú. La, yo creo que hay dos tipos de agents. Eh, si hablamos de los agents que tienen que ser parte de tu producto, creo que es distinto a los agents que tienen que ser parte de tu operación. Ok. Porque los agents que tienen que ser parte de tu operación, eh, hay un poquito más, depende del tipo de operación, pero hay un poquito más de flexibilidad en que no funcionen perfecto. Por ejemplo, si es que un agent tienes tu carpeta de Capso contabilidad Ujú. y tú eres el que opera un codex o un cloud code adentro de esa carpeta, hay más flexibilidad de que no funcione perfecto. Eh, Tienes más control. Nunca está realmente en producción, Ujú. porque es una iteración constante de cómo mejorarlo. Y estás en el loop, ¿no? Exacto, Para dar feedback, tú para como humano corregir. estás en el loop, correcto. Entonces, lo difícil es cuando sales del loop. Esa es la Ujú. parte difícil. Y no hay una bala de plata. Al final es infinita iteración. Iterar, 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 mejorar, mejorar. Y así es como yo he creado los agentes de Capso para el cliente. O sea, el Capso Agent que está dentro de la página, que es como este copilot, el agente de soporte, al principio funcionaba muy mal. Y yo lo usaba al principio, lo empecé a usar y solamente yo lo podía usar y arreglé muchos de esos detalles. Y, y después fueron 4 semanas de ver todos los chats que tenían los usuarios, ver aquí se equivocó y vas y mejoras el prompt. Hay gente que le gustan los evals, o Ujú. tener evals. Yo creo que puede ser valioso. Yo no los tengo porque es mucho trabajo y como que puede Es toda cambiar una infra mucho. que hay que montar. Y además es caro correrlos, uno Sí. no los puede correr siempre porque toman muchos tokens. Y yo creo que los evals en general no simulan tan bien la realidad. El humano es Ujú. mucho más desordenado, mucho más, te dice cualquier cosa, te pide cosas que uno nunca se imagina. Yo veo chats de repente, es como, ¿por qué este personaje le está pidiendo que cree una aplicación en Vercel a mi chat de WhatsApp? Como nada que ver. Y entonces es imposible prepararse para esos casos y es mejor ver la realidad. Al menos para llegar a un MVP, la realidad es lo que manda a iterarlo mucho. Algo que estábamos hablando antes es, hoy hay cada vez más gente no técnica interactuando con el código de forma consciente o quizás de forma abstracta, ¿no? Sin necesidad de escribir el código. En
pues, en funcionalidades, conectando sistemas. ¿Cómo piensas que esto va a afectar los stacks de las startups? Mm. Es una buena pregunta. Yo creo que van a haber stacks tecnológicos que van a ganar. Y algo que hablaba con algunos ingenieros de software alguna vez es que va a ser muy difícil que salgan nuevos lenguajes de programación, nuevos, demasiados frameworks nuevos, porque muchos de los frameworks y los lenguajes de programación existen para resolver una necesidad humana de repente. Como, y, y ahora no existen eso. Ahora los que realmente lo usan son los agents. Entonces, si tú sacas un lenguaje de programación nuevo, el agent no lo va a tener en su training data. No lo va a tener en su data, entonces No sirve. no lo va a saber usar. Entonces, como que hay una especie de moat en los lenguajes de programación y en los frameworks a medida que los modelos se van haciendo más populares y mejoran más. Eh, Ahora, si te refieres como a los stacks ya más como de aplicaciones que usa cada persona, yo creo que van a haber muchas aplicaciones y SaaS intermedios que van a morir y, y van a quedar las... Estoy muy bullish en tres cosas. Obviamente en los modelos en general, los modelos de AI, en los canales de comunicación, como WhatsApp, como email, como Telegram, en las interfaces conversacionales. Y tres, en las empresas que actúan como repositorios de datos en general, que me estructuran muy bien la data de manera como bien hecha, que consumen la data de los lugares relevantes y me los ponen disponibles para un agente. Yo creo que Como los Box, Dropbox. exacto, o obviamente GitHub Sí. o un Posthub que tiene toda la data del producto, de cómo tus usuarios están usando tu producto, etcétera, etcétera. Todo lo Incluso que... un Notion o un Incluso Drive, Notion. pero Incluso tienen Notion. que transformarse para que sean consumibles de la mejor manera por un agent. Exacto, Es algo que exacto. o sea, yo uso entre GitHub y Notion y veo la diferencia en los resultados cuando mis 100%. agentes interactúan con Notion. Son peores. Hay un incentivo muy fuerte de Notion de crear sus propios agents y ponerlos adentro de su página web. Y cerrarlos, ¿no? Yo creo que eso Qué sería un error. interesante. Yo creo que es mejor abrirlo y que ellos sean los que ganan el espacio de que los coding agents los usan muy bien. Mm. Te aseguro que si es que Notion hiciera mejores herramientas para... Podrían meter un GitHub. De algún modo. Exacto, exacto. Para ciertos casos de uso perfectamente. Y yo creo que es un error cerrarse en este minuto. Sí. Eh, Sí, ellos están en ese intermedio, creo. sí. No parecen haberse decidido por qué camino irse. Exacto, exacto. Y yo creo que es un dilema que están teniendo todas las empresas en general. O sea, un Linear empezó a sacar coding agents. Bueno, Y Salesforce acaba de anunciar su API después de mucho tiempo de ser más reacio a compartir su información. exacto, porque ya no tiene sentido. Yo cuando voy ahora a una página web y tengo que rellenar a mano haciendo clics y tecleando, me siento un cavernícola. Como que, ¿por qué no puedo copiar y pegar esto en Cloud Code y oye, Cloud Code, lléname Yo no esto? lo sé. Y entonces, los que no se adapten a eso van a morir. Y en general, la gente que está metida en tecnología son super early adopters de patrones nuevos de trabajo. O sea, hoy día no es tan importante, o sea, ya está siendo bien importante, pero para el público masivo todavía no. Sí. Pero va a ser importante. Entonces, quizás no, la herramienta que va a usar el público más masivo no va a ser exactamente la misma que usamos nosotros, no va a ser Cloud Code en el terminal, pero van a salir herramientas que por debajo sí usan ese tipo de cosas y si no se adapta tu interfaz, Sí. está muerto. Operar con agentes tiene el reto del contexto, ¿no? De la memoria. Cuando una organización aumenta personas, empieza a crear silos de información y de comunicación. Y siento que ahora eso se vuelve más rápido porque cada persona trae sus agentes. Ujú. No es solo una persona, es esa persona y sus agentes, la otra persona y sus agentes. ¿Cómo crees que, no sé si cómo se resuelve eso? ¿O cómo crees que eso, cómo uno resuelve el tema del contexto Ujú. para poder sacarle mayor provecho a los agentes? Sí, sí. El tema del contexto y la memoria es un gran tema. Yo he tenido como una eh, opinión que ha ido evolucionando en el Ujú. tiempo en la medida que he visto cómo van mejorando los modelos. Al principio, por llevarlo al ejemplo muy obvio y más
clásico hoy para los agentes, que es el código. Al principio yo pensaba que había que crear documentación para el agente, para que la gente supiera dónde buscar. Eh, O sea, como un índice exacto, para que la gente pueda entender mejor tu sepa código, tu codebase, ¿no? Tu base de código. cómo está construido algo, dónde ir a buscar específicamente. Como un mapa. Exacto, este feature, exactamente cuál archivos son. Creo que ahora eso es mucho menos necesario. Mm. Eh, el agente es suficientemente inteligente para navegar y extraer e inferir lo que necesita inferir. Entonces, eh, ha sido bien interesante ver cómo eso cambia, porque yo saqué un post sobre esto en algún minuto en LinkedIn, como tendría todo mi equipo creando documentación para agents. Creo que ya no es necesario. Entonces, Es más, yo tengo una base de datos en Notion de mis agentes y cada uno es como un mapa de ujú. la gente. Sí, sí, y era muy importante hacer eso. O sea, yo creo que todavía tiene algo de valor, pero hacia donde va evolucionando el tema, yo creo que hay que darle solamente a la gente muy buenas herramientas de búsqueda, que pueda buscar muchas veces iterativamente la información que necesita. Y eso fue un gran cambio cuando me pasé a trabajar con Codex, por ejemplo. Codex es mucho mejor buscando, es mucho menos valiente. Entonces, busca muy bien antes de responderte. Y realmente encuentra la información que necesita. ¿A qué te refieres con que Codex es menos valiente? Por ejemplo, Cloud Code eh, creo que tiene como más confianza en sí mismo. Entonces, tú le dices algo, ve dos, tres archivos y dice, Mm. esto es. Y eso muchas veces genera que duplique O sea, prioriza código. responderte rápido. Exacto, exacto. En cambio, Codex no tiene ningún rollo en darse vuelta el repositorio completo para responderte en 2 líneas. Y exactamente lo que necesitas. Entonces, menos valiente en ese sentido. Y Más pausado, más quizás. pausado, hace su trabajo con mayor cuidado. Ujú. Y entonces, yo creo que los agentes se van a volver cada vez mejores en información cruda. No va a ser necesario resumir cosas, no va a ser entonces, eso es un lado de la respuesta. Y la segunda parte es cómo hacemos convivir lo personal con lo del trabajo y cómo se mezclan todas estas cosas. Es una gran pregunta, es una gran pregunta. No sé. Lo que yo estaba haciendo en Capso es crear algo muy cool de los coding agents, es que como tú como founder puedes diseñar tu organización mucho mejor que antes. Porque si antes tú tenías que escribir documentos, quizás es que querías llevar como las cosas a procesos y a cómo querías que funcionaran ciertas cosas, tú tenías que escribir los documentos de cómo funcionaba cada cosa, Los SOPs, ¿no? todas esas cosas. Y, y después la gente tenía que leerlos y seguirlo. Y obviamente hay muchos puntos de fricción en ese Ujú. proceso. Hoy día yo como founder tengo estos repositorios donde describo mis procesos, hay scripts, se dice cómo se hacen las cosas. Y el siguiente empleado no va a ir a leer el documento y el repositorio, va a mandar a un coding agent que va a saber usar ese repositorio. Eh, y las cosas van a escalar en una manera en la que el founder quiere que escalen. Entonces, la persona puede traer sus formas de trabajar, pero van a ser por su lado personal, no van a ser de la empresa necesariamente. Y si hay cosas muy buenas que él puede aportar a que la empresa funcione mejor, cool, que pasen a los repositorios, que los comitea GitHub y están disponibles de inmediato para toda la empresa. ¿Crees que esto mismo va a pasar en roles no técnicos? 100%. En marketing, en operaciones. Absolutamente, absolutamente. O sea, yo tengo un repositorio que es Capso Marketing. Y el repositorio de Capso Marketing tiene el contexto general del landing page, etcétera, los estilos, las guías de diseño, la tipografía, el estilo de comunicación que me gusta en Capso. Ocupo Remotion para hacer videos Buenísimo. de Con Cloudcode lanzamiento. es buenísimo. Increíble. Entonces, y en ese repositorio tengo todo. O sea, tengo cada uno de los proyectos de los videos que creo. Entonces, es un repositorio que cada día se vuelve más rico y más útil. Eh, y ese repositorio va a ser usado por los futuros empleados de Capso. Y ellos mismos lo van a seguir mejorando. Quizás no lo sabías, pero además del podcast, tenemos una newsletter y quiero invitarte a suscribirte. Piénsalo así.
El podcast es profundidad para entrar en las mentes de los mejores emprendedores de Latinoamérica y el mundo. En cambio, la newsletter es claridad. Destilamos cada episodio en 3 secciones que puedes leer en 5 minutos. Una gran idea, una frase y una anécdota de estos grandes invitados. Más de 20.000 emprendedores, inversionistas y ejecutivos de alguna de las empresas más importantes de toda Latinoamérica nos leen semana a semana y quiero que formes parte de esta comunidad. Si quieres un resumen de las mejores ideas de este episodio, suscríbete en el link de la descripción. Es gratis y me lo agradecerás. Ahora sí, de vuelta al episodio. Te voy a hacer una pregunta muy táctica, muy específica, pero es porque ya me dio la curiosidad, porque es algo que yo estoy tratando de resolver, que es cómo, literalmente hace 2 semanas monté mi primer repo de GitHub jamás, justamente para hacer lo que estás haciendo. Uh-huh. Y algo que he estado pensando, o todavía no logro craquear o tomar una decisión de qué camino tomar, es que en GitHub es un gran lugar para tener a mis agentes, ¿no? Y el contexto de esos agentes, pero ¿dónde guardo el output de trabajo? Uh-huh. ¿No? Los resultados, que sea código, bueno, código obviamente iría en GitHub, pero en lo que no es código, ¿no? Que sean copies, imágenes, documentos, pensando también en cómo hago para darle feedback y que esos agentes aprendan a partir de ese resultado de trabajo y mi retroalimentación de lo que están generando. Ajá. Es una muy buena pregunta. Yo estoy usando GitHub para todo. O sea, usas GitHub como si fuera repositorio y como si fuera un drive. Como si fuera todo, sí. Los archivos, por ejemplo, de video que se generan en esto con Remotion para lanzamientos de productos, están en GitHub. Y está todo en GitHub. Todos los recursos, todo en GitHub. Se vuelve un repositorio pesado, sí, pero honestamente no es gran problema. No es lo más como user-friendly, GitHub para temas de archivo, pero todo lo pongo ahí. De hecho, ahora tengo, por ejemplo, un repositorio que es el Capstone Knowledge, que es un repositorio que se automejora a sí mismo. No hay intervención humana y se alimenta de varias fuentes y todos los días, cada 4 horas corre, revisa varias fuentes de información y dice, yo debería acordarme de esto en el futuro, y pone el resultado en un documento en GitHub en el que solamente el agent tiene control. Yo no tengo control. Yo nunca lo he tocado manualmente. Y todos los outputs, documentos, información relevante, Llamadas. el mismo agente lo va sacando y lo va guardando en este repositorio de la empresa que es puros archivos Markdowns. Y el agente de soporte se conecta. ¿Guardas las fuentes primarias como tal o guardas el síntesis que la gente hace Todo de esas fuentes? O sea, en este caso es la síntesis. No, que guarda referencias a cosas que pueden estar en otros lados, para que la gente después sepa dónde buscarlo, o le pueda decir a un humano, oye, anda a buscar esto acá. Pero lo cool es que este repositorio que se automejora a sí mismo está conectado con el agente de soporte de CAPS. O sea, el agente de soporte puede leer este repositorio y cuando hay un caso tricky oye, un caso súper específico que no va a estar en la documentación pública, porque es un caso, no sé, de un refund que pidió un usuario bajo ciertas condiciones. Si es que hay un playbook de eso ya escrito automáticamente por el agente de soporte ya lo va a saber y va a poder aplicar lo que sea necesario. Sí, buscar esas maneras de generar esta empresa que se puede ir... Porque ser más autónoma. Exacto, se puede automejorando. Y quitarte del timón, digamos, ¿no? O sea, yo creo que ahí está la verdadera explosión. Sí. En el minuto en que te sacas a ti mismo y implica un poco dejar ir y no tener siempre el control y asumir que de repente este repositorio va a tener información que está mala, pero que se va a autocorregir con la realidad. Creo que ahí va a ser la verdadera explosión. Ese punto va a ser... Ahí uno puede crear una empresa que efectivamente escale a un $1 billion company de una persona. También uno empieza a tener muchos sombreros y diluir tu atención en muchas cosas. Sí. ¿Cómo haces eso, ¿no? Para operar con tanto context switching? Porque yo siento que en un mundo de agents donde la implementación es ilimitada, no es barata o es gratis prácticamente, el recurso limitado es tu atención y tu capacidad de priorizar y concentrarte, que no es infinita como humanos. De hecho, hay muchos developers que usan
coding agents para desarrollar muchas features en paralelo. A mí esa estrategia nunca me ha funcionado demasiado porque necesito estar ahí para que el producto quede bien, que quede bueno. Entonces, y eso implica mucha atención. O sea, el context switching es difícil en eso. Tienes que decirle a la gente, oye, mejora este botón que se ve mal, mejora este UI, mejora este layout. Si dejara control absoluto al agent de esa parte en particular, que da al usuario, que son decisiones de producto, yo creo que el producto Capso no sería demasiado bueno. Entonces, yo soy malo para paralelizar. Entonces, intento ignorar ciertas cosas en algún punto. O sea, en algún punto tengo que no responder los WhatsApp. Yo he podido hacer eso con el soporte de Capso gracias a que tengo los agentes de soporte. O sea, que cada vez que te escribo es tu agente, no eres tú. Por soporte de Capso, sí. Por WhatsApp todavía no, todavía respondo yo. Respondería mucho más rápido si que fuera un agente. Buenísimo. Oye, ya para ir cerrando, quiero hablar un poquito de tu experiencia viviendo en San Francisco. Estamos acá en persona, grabando en mi departamento. Llevas casi un mes en San Francisco. Viniste con la idea de probar, ver si mudarte vale la pena o no. Pero a la vez, estar en Chile claramente te ha funcionado. O sea, el negocio va bien, estás con una sola persona, o sea, tremendo avance. Miles de desarrolladores en todo el mundo. Es un negocio pues, con clientes globales. ¿Qué piensas? ¿Hay que estar en Estados Unidos, en San Francisco, para hacer un negocio de AI grande hoy? Yo creo que depende de la persona. Hay como, no hay una respuesta absoluta y hay matices. Y creo que depende harto de qué tan disciplinado es uno por defecto. Creo que el hecho de venir acá es un arma de doble filo. Por un lado, uno trabaja mucho porque el resto trabaja mucho. Entonces es más fácil trabajar harto. Por otro lado, es muy fácil distraerse. Sí. Tiene muchas luces, muchos eventos. Hay harto también de sentirse que estás haciendo una startup. Como que la parte glamorosa de hacer una startup está mucho acá también. Hablar con inversionistas. Como que tiene toda la parte de glamour con la que es muy fácil distraerse. Sí. Afortunadamente creo que tengo un muy buen feed de Twitter, de X. Y creo que tener el feed de Twitter correcto es el 80% de estar en Silicon Valley. O sea, la gente que vive acá se entera de las cosas de tecnología Por Twitter. por Twitter, no por estar acá en un café. Pero Twitter es el WhatsApp de Silicon Valley. Exacto. Es un grupo de WhatsApp de Gigante, el sí. millón de personas que viven en esta ciudad. 100%. Chismeando todo el día. 100%. Y entonces yo creo que si es que tienes tu buen feed de Twitter, donde te puedes enterar de lo que va pasando en tecnología, seguir a las personas correctas, y no tienes una empresa que esté en etapa de full crecimiento, con necesidad de levantar mucho capital, con necesidad de contratar 50 personas. Si es que no tienes eso, yo creo que no necesariamente es buena idea estar acá. Muy entretenido estar acá, sí, pero no sé si es un requisito. Una vez que ya necesitas levantar mucho capital y contratar a talento técnico a escala, creo que estar acá sí sirve. Porque nada, hay más capital, hay más talento técnico, es mucho más caro, Sí. pero puedes conocer a las personas correctas de manera mucho Más más rápida. fácil, más rápida. Pero, no sé, yo estoy pensando todavía si es que sí o si es que no. Lo más probable es que sea un híbrido. Creo que uno puede tener lo que necesita de Silicon Valley y de San Francisco viniendo 3, 4 semanas cada 6 meses. Ujú. Y hay algo muy cool de venir poco tiempo también, que es que hace que tu estadía acá genere una sensación de escasez para ti y como para el resto de las personas. Entonces se van a querer juntar contigo en esas 3, 4 semanas. En cambio, si te vienes a ir para acá y estás siempre disponible, no, bueno, me junto con él en un mes más, total, va a seguir acá. Creo que hay una sensación de escasez para los dos lados, de que uno siente que tiene que aprovechar y de que la otra persona siente que tiene que aprovechar que la persona esté ahí, que se puede dar de manera interesante. Yo ahorita estoy de acuerdo. Yo a veces cuando gente que viene por muy poco tiempo digo, ya, no me interesa ver. Ah, mira. Porque nunca más lo voy a ver. Digo, Ajá. ¿para qué? Ajá. Sí. O sea, Depende del ¿no? objetivo. Depende del Si objetivo. siento que la persona está como planea venir seguido, a lo mejor sí. Ajá. Pero si va a venir una vez para conocer a alguien una vez y no verlo nunca más, Ajá.
¿Para qué No, sí, yo creo que hay algo de... invertir tiempo en esa Tiene que existir la relación? recurrencia. ¿No? Tiene que existir la recurrencia, definitivamente. Lo que a mí me pasa como alguien que ya vive aquí es que mucha gente viene a San Francisco buscando algo, ¿no? Como Ujú, que la mentalidad más de tomar, ujú, sea capital, sea talento, sea clientes. Entonces viene con, oye, quiero juntarme contigo para ver qué me puedes dar. ujú. Que bueno, si es una persona cercana, bueno, está bien. Pero al mensaje número 50 de alguien pidiéndotelo, es como, Sí, no jodas. sí, 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 sí. Sí. Eh, Tiene un poquito... y está bien, pero como latinoamericanos no nos estamos tan acostumbrados a la transaccionalidad pura. Como que necesitamos un poquito más no de... estamos tan acostumbrados Exacto. como Eso. aquí. Acá es mucho más común eso. Los latinos necesitamos un poquito más de humanidad. Exacto. Más cariño. Sí. Em, que hablemos del 20%. ¿Qué sientes que te pierdes o perderías por no estar aquí? Creo que hay mucho encuentro random que es difícil de planificar, que no es obvio. Conocer a personas que pueden ser muy útiles para tu negocio o simplemente gente interesante. Si vives acá, claramente es más probable que pase. O sea, un café random con alguien puede terminar cambiando el destino, creo que de tu empresa con mucha más probabilidad acá que en Santiago de Chile. Yo creo que es una realidad. Eh, Hay que ver si es que eso tiene la probabilidad suficiente y el valor suficiente como para estar acá 100%. Ujú, O quizás es suficiente estar 3 meses al año y con eso se logra. Vamos a ujú, ver. ujú. Y cuando piensas en la otra opción, ¿no? Que es quedarte en Chile, ¿qué te da quedarte que no te da estar aquí? Ajá. Yo creo que yo ya trabajo mucho. Trabajo mucho, 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 realmente mucho. Y el hecho de estar en Chile también me obliga un poco a ver a mi familia, a ver a mis amigos, a Ujú. salir a pasear a mi perro. Eh, Me fuerza a desconectarme un poco más. Yo creo que si me viniera para acá, trabajaría el doble probablemente, terminaría vuelto loco. Quizás no, quién sabe, pero eso es lo que tiendo a pensar. Eh, es más barato y en realidad más que el hecho de venirse para acá en particular, o algo que tenga Santiago en particular que no hay acá, es el cambio de lugar donde vives. Caps hoy día es una empresa de una persona, entonces si yo gasto el 50% de mi tiempo por un mes en hacerme cargo del cambio de vida, de deshacerme del lugar anterior, de buscar el lugar nuevo, de Visa. visa, de traerme a mi perro en avión, eh, la empresa va a sufrir demasiado. Entonces, quizás va a llegar un momento en que ese 50% de tiempo no va a ser, como que va a ser justificable. Para la etapa actual, creo que mis usuarios y el producto sufriría si es que yo no estoy disponible. Ahora, tienes un negocio muy particular que por el tipo de usuario puede ser global estando en Chile. ¿Le darías ese mismo consejo a otros emprendedores, quizá en otros sectores? Creo que si es que necesitas estar cerca de tu usuario, tienes que estar donde está tu usuario. O sea, eso es lo más importante. De irse a Silicon Valley a crear un producto que es 100% para India y tú nunca has vivido en India, no tiene sentido, tienes que vivir la realidad. Hay productos que sí pueden vivir acá perfectamente, o sea, los founders pueden vivir acá perfectamente, mucho más global, mucho más AI, eh, o productos que necesitan mucho capital. También es una ventaja de vivir acá. Si no, creo que un buen feed de Twitter puede ser suficiente. Andrés, Darío Amodei, el CEO de Anthropic, dice que vamos a ver pronto la primera empresa de $1 billón con un solo empleado, con un solo fundador. Y de hecho dice que uno de los mercados donde va a pasar es Developer Tools. ¿Vas a ser tú ese? No creo porque tengo que contratar. Ya, No Capso, llegarías vivo. exacto, Capso es una empresa de infraestructura, básicamente. O sea, negocios operan encima de Capso. Entonces, necesito traer gente que pueda darle estabilidad a la empresa también en el largo plazo. Ujú. Es muy difícil que sea de una persona ese tipo de empresa. Em,
sería cool. Sería cool eventualmente que eso sea posible. Creo que el tipo de producto de Capso lo hace no el mejor candidato. ¿Crees que es una exageración No, yo creo que sí puede esa pasar. visión? Yo creo que sí puede pasar. Yo creo que sí puede pasar. Por lo que he visto, en mi experiencia, me imagino situaciones en las que sí podría darse. ¿Como cuáles? Situaciones en las que el... Creo que infraestructura es un poco complejo. O sea, mira, Capso podría. Creo que no sería responsable. Como... Hacerlo, intentarlo. Claro, que probablemente terminaría siendo un peor producto. Mm. Porque no podría atender a los usuarios, porque tendría problemas de infraestructura constantemente, porque, etcétera. Y no sé, creo que en el largo plazo podría ser complejo. Pero, pero es una buena pregunta. Yo creo que quizás hay algo como en el mundo de e-commerce que puede hacer algo, como que puedes delegar muchas cosas, muchas Ujú. partes del proceso. Quizás hay algo ahí. Bueno, hay un caso de un personaje hace poco que salió, ¿no? Que vendía GLP-1, Ujú, que es eso, estos productos para... Ay, se me está yendo el nombre. Para para bajar de peso. sobrepeso, etcétera. Exacto. Sí, sí, yo creo que algo en esa línea donde puedes delegar una buena parte del proceso puede ser, eh, pero, pero yo creo que esas oportunidades son de corta duración, Ujú. eh, porque probablemente la competencia va a ser feroz. O sea, si tienes un negocio de 1 billón operado por una persona, tienes a todo el mundo como competencia. Ujú. Entonces, a menos que haya algún moat. Andrés, una pregunta final para cerrar. Si tuvieras que agradecer a una o dos personas por empujarte a pensar más en grande, ¿quiénes serían y por qué? Lo tengo clarísimo. Los fundadores de Fintual. Sí, Pedro, Pinea, Agustín, Figueroa, que como que por defecto piensan en grande y, está muy en su ADN. Está muy en su ADN. eh, y de manera también, es bien curioso porque tienen mucha confianza en sí mismos, pero a la vez son humildes. Ujú. Y eso me gusta. No hay necesidad de ser el narciso insoportable. Ujú. Puedes pensar muy en grande, tenerte mucha confianza, poner lo que tú quieres sobre la mesa y ser humilde al mismo tiempo. Ujú. Ujú. Justo estuvimos con Pedro cenando hace unos días. Sí. Así que saludos a Pedro y que pronto tiene que venir al podcast. Ya lo entrevisté, pero no pudo salir por temas técnicos. Ah, Pero bueno, esperemos que pronto se dé. Andrés, gracias por venir. no, gracias por la invitación.